Ella dijo, creo que deberíamos ser solo amigos. Mi ex me necesita más. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que por un segundo pensé que había escuchado mal. Estábamos en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario hacía apenas 6 meses. Beatriz tenía esa expresión que yo conocía bien, la que ponía cuando ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Dejé el tenedor sobre el plato y la miré fijamente, esperando que dijera que era una broma de mal gusto. Pero sus ojos no mentían. Estaba completamente seria. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, aunque había escuchado cada palabra perfectamente. Ella suspiró, como si yo fuera el que estaba complicando las cosas. Baltasar, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Edgar me llamó la semana pasada. Está pasando por un momento muy complicado con su familia y me necesita. Tú y yo. Somos buenos juntos, pero lo que tengo con él es diferente. Es más profundo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Edgar, su exnovio de la universidad, el mismo que la había engañado con su mejor amiga hacía 3 años. El mismo por el que ella había llorado durante meses hasta que finalmente lo superó, o eso pensé yo. ¿Me estás dejando por tu exnovio?, dije, y las palabras sonaron tan absurdas que casi me reí. El mismo que te engañó y te destrozó el corazón. Beatriz apretó los labios. Las personas cambian. Baltasar. Edgar ha madurado. Me ha pedido perdón 1000 veces. Y ahora realmente me necesita. Su madre está enferma y no tiene a nadie más. ¿Y yo qué soy? ¿Un espacio en blanco que ocupaste hasta que él decidiera volver? Mi voz subió de tono sin que pudiera evitarlo. Algunas personas en las mesas cercanas voltearon a mirarnos. Ella bajó la mirada. No es así. Lo nuestro fue real, pero no puedo ignorar lo que siento por Edgar. Siempre estuvo ahí, incluso cuando estaba contigo. Esas palabras fueron peores que la traición inicial. No solo me estaba dejando, sino que me estaba diciendo que nunca había sido su primera opción. Que durante todos estos 18 meses, mientras yo planificaba un futuro con ella, mientras hablábamos de mudarnos juntos, mientras conocía a su familia y ella a la mía, yo había sido un sustituto temporal. Entiendo, dije finalmente, con una calma que no sentía. ¿Cuándo empezó esto? Hace 3 semanas. Me escribió por primera vez hace 3 semanas. 3 semanas. Recordé ese periodo perfectamente. Beatriz había estado distante, distraída. Yo había asumido que era el estrés del trabajo. Ella trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia que la presionaba constantemente. Incluso le había preparado cenas especiales y la había llevado a caminar por el parque para ayudarla a relajarse. Todo ese tiempo, ella estaba pensando en volver con su ex. ¿Y ya decidiste?, pregunté. Ni siquiera me diste la oportunidad de hablar de esto antes. No hay nada que hablar, Baltasar. Ya tomé mi decisión. Voy a darle otra oportunidad a Edgar. Espero que podamos seguir siendo amigos, porque realmente te aprecio. La palabra amigos resonó en mis oídos como una burla. Me levanté de la mesa y saqué mi billetera. Dejé suficiente dinero para cubrir la cuenta completa, incluyendo una generosa propina. No vamos a ser amigos, Beatriz, y espero que tu exnovio resulte ser todo lo que recuerdas, porque acabas de tirar a la basura algo real por una fantasía. Salí del restaurante sin mirar atrás. Caminé varias cuadras bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, sin rumbo fijo. Mi teléfono vibró varias veces, probablemente mensajes de Beatriz, pero no tuve fuerzas para mirarlo. Llegué a mi departamento 2 horas después, completamente empapado y con la mente en blanco. Me quité la ropa mojada, me metí a la ducha y me quedé bajo el agua caliente hasta que se enfrió. Solo entonces me permití procesar realmente lo que había pasado. Había conocido a Beatriz en una exposición de arte. Ella estaba ahí por trabajo, evaluando el diseño de los pósters promocionales. Yo había ido porque mi amigo Belmiro era uno de los artistas exponiendo. Chocamos literalmente cuando yo retrocedía para ver mejor una pintura y ella caminaba distraída mirando su teléfono. Se disculpó sonriendo. Yo insistí en que había sido mi culpa y terminamos hablando durante toda la noche. Me dio su número antes de irse. Nuestra primera cita fue una semana después. Los primeros meses fueron increíbles. Beatriz era inteligente, divertida, apasionada por su trabajo. Me presentó a su hermana Benedita y a su mejor amiga Berta. Yo la presenté a mi círculo.
Belmiro, mi hermano Benjamín, mis padres. Todos dijeron que hacíamos buena pareja. Hablábamos de todo, desde películas hasta política. Pasábamos horas en cafeterías discutiendo sobre proyectos creativos. Ella soñaba con abrir su propio estudio de diseño algún día. Yo trabajaba como arquitecto en una firma mediana y estaba ahorrando para eventualmente independizarme también. Nunca mencionó realmente a Edgar en profundidad. Sabía que había tenido un ex que la lastimó, pero ella siempre desviaba el tema diciendo que ya lo había superado. Ahora entendía por qué. No lo había superado en absoluto, solo lo había enterrado hasta que él decidió reaparecer. Y yo, como un idiota, nunca hice las preguntas correctas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de nuestra relación, buscando señales que había ignorado. Las había, por supuesto. Todas estaban ahí, obvias en retrospectiva. Las veces que se ponía nostálgica sin razón aparente. Las veces que revisaba su teléfono con una expresión extraña y luego lo guardaba rápidamente cuando me acercaba. La forma en que a veces me miraba como si estuviera comparándome con alguien más. Al día siguiente llamé enfermo al trabajo. No podía concentrarme en planos arquitectónicos cuando mi vida personal era un desastre. Belmiro apareció en mi puerta al mediodía con comida china y cerveza. Benjamín me contó lo que pasó, dijo entrando sin esperar invitación. Déjame adivinar, ella volvió con su ex. ¿Cómo lo supiste? Belmiro abrió las cajas de comida sobre la mesa, porque vi cómo lo mencionaba. Cada vez que surgía el tema de exparejas, había algo en su forma de hablar de él. Como si no hubiera cerrado realmente ese capítulo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Me sentí estúpido por no haberlo visto yo mismo. Porque no era mi lugar. Y porque pensé que tal vez me equivocaba. Pero cuando Benjamín me dijo lo que pasó, todo tuvo sentido. Comimos en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Dije finalmente, que me dijo que su ex la necesita más. Como si yo no hubiera estado ahí para ella todo este tiempo. Como si los últimos 18 meses no significaran nada. Belmiro negó con la cabeza. Algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Dale tiempo. Cuando ese tipo la decepcione otra vez, porque lo hará, va a querer volver. No voy a estar esperando, dije con más convicción de la que sentía. Lo digo en serio, Baltasar. He visto este patrón antes. El ex reaparece, promete que cambió. Ella cae en la fantasía romántica de la segunda oportunidad. Pero los problemas que los separaron la primera vez siguen ahí. En 3 meses, tal vez 6, ella va a darse cuenta de que cometió un error. No quise pensar en esa posibilidad. En ese momento solo quería olvidar que Beatriz había existido. Pasé los siguientes días funcionando en piloto automático. Iba al trabajo, hacía lo mínimo necesario, volvía a casa, evitaba los lugares que frecuentábamos juntos. Bloqueé sus redes sociales porque no podía soportar la idea de verla publicar fotos feliz con Edgar. Fue Benjamín quien finalmente me sacó de esa rutina. «Tienes que salir», dijo una noche, apareciendo en mi departamento sin avisar. «Llevas una semana encerrado como ermitaño. Vamos al gimnasio, al cine, a donde sea, pero no puedes seguir así. Tenía razón, me estaba hundiendo en la autocompasión y eso no iba a cambiar nada». Esa noche fuimos a un bar con Belmiro y algunos amigos más. No bebí mucho porque no quería despertar con resaca además de deprimido, pero sí me ayudó estar rodeado de gente que se preocupaba por mí. Fue Berta, la amiga de Beatriz, quien me contactó 2 semanas después de la ruptura. Me escribió un mensaje largo disculpándose por no haber visto venir esto. Dijo que Beatriz había mencionado que Edgar la había contactado, pero que ella pensó que lo iba a rechazar. «Estoy muy decepcionada de ella», escribió. «Lo que te hizo no estuvo bien. Mereces a alguien que te elija siempre, no solo cuando su primera opción no está disponible». Sus palabras fueron un pequeño consuelo. Al menos no todos en el círculo de Beatriz pensaban que yo era fácilmente reemplazable. Le agradecí su mensaje y seguimos hablando ocasionalmente. Fue ella quien, un mes después, me contó que Beatriz y Edgar estaban oficialmente juntos y que habían publicado fotos en redes sociales. No busqué las fotos. No quería ver esa confirmación visual de mi reemplazo. Lo que no sabía entonces era que esta traición iba a llevarme por un camino que nunca imaginé. Que la infidelidad emocional de Beatriz iba a revelar verdades sobre ella que cambiarían todo, y que la ruptura que me destrozó en ese restaurante
terminaría siendo lo mejor que me pudo haber pasado. 2 meses después de la ruptura, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la miseria de las primeras semanas. Había vuelto a enfocarme en mi trabajo, incluso había aceptado un proyecto importante que requería diseñar una renovación completa para un edificio histórico en el centro. El desafío me mantenía ocupado y distraído. Belmiro me había convencido de retomar el gimnasio. El ejercicio libera endorfinas, decía como si fuera un mantra, y tenía razón. Las sesiones de pesas y cardio me ayudaban a descargar la frustración que todavía llevaba dentro. También había empezado a salir más con amigos, a aceptar invitaciones que antes rechazaba porque Beatriz prefería quedarse en casa. Una noche de viernes, Benjamín organizó una reunión en su departamento. Nada elaborado, solo pizza, cervezas y videojuegos. Estaban Belmiro, un par de compañeros del trabajo de mi hermano, y para mi sorpresa, Berta. Espero que no te moleste que la invite, dijo Benjamín cuando la vi llegar. Ella ya no habla con Beatriz de todas formas. ¿En serio?, pregunté mientras Berta se acomodaba en el sofá. ¿Qué pasó? Berta aceptó una cerveza que le ofrecía Belmiro y suspiró. No podía seguir siendo su amiga después de lo que te hizo. Y además, han pasado cosas que me hicieron ver quién es realmente. Mi curiosidad se despertó, pero no quise presionar. Si ella quería contarme, lo haría a su tiempo. Fue más tarde esa noche, cuando la reunión se había reducido a solo nosotros 4, Benjamín, Belmiro, Berta y yo, que ella empezó a hablar. ¿Puedo contarte algo sobre Beatriz?, preguntó mirándome directamente. No sé si quieres saberlo, pero creo que deberías. Depende, dije cautelosamente. ¿Es sobre ella y Edgar? Es sobre ella y muchas cosas más. Berta sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Eran conversaciones de un grupo de chat donde estaban Beatriz, Benedita, su hermana, y otras amigas que yo no conocía bien. Las fechas eran de cuando Beatriz y yo todavía estábamos juntos. Empecé a leer y sentí que la sangre se me helaba. En los mensajes, Beatriz hablaba de mí de una forma que nunca imaginé. Baltasar es lindo, pero tan aburrido, decía en uno. Siempre quiere hacer planes románticos cuando yo solo quiero salir a divertirme. En otro mensaje más reciente, apenas una semana antes de que terminara conmigo, escribió. Edgar me escribió de nuevo. Dios, olvidé lo emocionante que es hablar con él. Baltasar es tan predecible, pero lo peor vino después. En un mensaje con fecha de hacía 4 meses, Beatriz escribió. Salí con Edgar ayer. Solo como amigos, obviamente. No le dije nada a Baltasar porque se pondría paranoico sin razón. Fue lindo recordar viejos tiempos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Se estaba viendo con él desde hace 4 meses? Al parecer sí, confirmó Berta. Y no fue solo una vez. Siguió leyendo. Había más mensajes. Beatriz había estado reuniéndose con Edgar regularmente durante meses, siempre a espaldas mías, siempre justificándolo como amistad inocente. Pero los mensajes revelaban más. Edgar me besó hoy. Escribió en un mensaje de hacía 6 semanas, un mes antes de terminar conmigo. Le dije que no podía, que estaba con Baltasar, pero no pude evitar preguntarme cómo sería volver con él. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté a Berta, aunque agradecía saberlo. Porque mereces conocer la verdad. Y porque Beatriz ha estado diciendo cosas sobre ti que no son ciertas. ¿Qué tipo de cosas? Berta intercambió una mirada con Benjamín, quien asintió como dándole permiso para continuar. Está diciendo que tú la agobiabas, que eras celoso y controlador, que la ruptura fue por tu culpa porque no le dabas espacio. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Durante 2 meses había cargado con la culpa, preguntándome qué había hecho mal, cómo podría haber sido mejor novio, y resulta que ella estaba reescribiendo la historia para quedar como la víctima. Eso es una mentira completa, dijo Benjamín antes de que pudiera responder. Yo vi cómo eras con ella. Le dabas todo el espacio del mundo. El problema es que ella usó ese espacio para engañarte. Técnicamente no fue infidelidad física hasta el beso, dijo Belmiro, siempre el práctico. Pero definitivamente fue infidelidad emocional. Es peor, intervino Berta, porque significa que llevaba meses planificando dejarte. No fue una decisión impulsiva. Te fue mintiendo durante todo ese tiempo. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. La traición se sentía más profunda ahora que conocía la extensión completa. No había sido solo el momento en el restaurante. Había sido meses de mentiras,
de verme a la cara mientras se encontraba secretamente con su exnovio, de construir una narrativa donde yo era el problema para justificar lo que ella quería hacer de todas formas. «Hay más», dijo Berta suavemente. «¿Más?» No estaba seguro de cuánto más podía soportar escuchar. «Edgar está casado». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué dijiste?» «Edgar se casó hace 1 año y medio. Su esposa se llama Edite. Tienen un hijo de 8 meses». La habitación empezó a dar vueltas. Entonces cuando Beatriz me dijo que Edgar la necesitaba porque su madre estaba enferma. Probablemente era mentira, o verdad a medias. Su madre tal vez esté enferma, pero lo que Edgar realmente necesitaba era una aventura fuera de su matrimonio. Berta me mostró más capturas. Estas eran de un perfil de redes sociales que aparentemente pertenecía a Edite, la esposa de Edgar. Había fotos de ellos juntos, felices, con su bebé. La fecha de matrimonio coincidía exactamente con el periodo en que Beatriz y yo empezamos a salir. ¿Beatriz sabe que está casado?, pregunté. «Oh, lo sabe perfectamente», respondió Berta con amargura. «Yo se lo dije hace 3 semanas cuando descubrí todo esto. ¿Sabes qué me contestó? Que Edgar le había explicado que su matrimonio era un error, que él nunca dejó de amarla, y que iba a divorciarse pronto, y ella le creyó. Le creyó, o quiso creerle. Me peleé con ella por eso, le dije que estaba siendo la otra mujer, que estaba destruyendo una familia. Me dijo que yo no entendía el amor verdadero y que no me metiera en sus asuntos». Benjamín se levantó y caminó hacia la ventana. «Esto es increíble. Dejó a mi hermano, que la trataba bien, por un tipo casado que probablemente solo quiere tenerla como amante. No es solo eso», continuó Berta. «Benedita, su hermana, también lo sabe. De hecho, la está apoyando. Dice que si Edgar dice que va a divorciarse, hay que creerle y esperar». «¿Y los padres de Beatriz saben algo de esto?», pregunté. Había conocido a sus padres varias veces. Parecían personas decentes y conservadoras. «No creo. Beatriz les dijo que terminó contigo porque no eran compatibles. Ellos ni siquiera saben que Edgar volvió al panorama, mucho menos que está casado». La hipocresía era asombrosa. Beatriz me había presentado a sus padres como su novio formal. Había actuado como si nuestra relación fuera seria e importante, y todo ese tiempo estuvo comparándome con un ex que ahora estaba casado y con un hijo. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», le pregunté a Berta. «Porque vi tu publicación de la semana pasada, la del proyecto arquitectónico que ganaste. Te veías bien, recuperado. Y entonces Beatriz comentó con las chicas del grupo que seguramente estabas destrozado por ella y que probablemente estabas fingiendo estar bien». Sentí una punzada de satisfacción al saber que mi aparente recuperación la molestaba. «También porque creo que Edite, la esposa de Edgar, merece saber la verdad», agregó Berta. «He estado pensando en contactarla, pero no sé si es mi lugar. Tú tampoco la conoces, pero pensé que tal vez yo querría que ella supiera», completé. Berta asintió. «No por venganza, aunque sería entendible, sino porque si fueras tú el que estuviera casado y tu esposa te engañara, querrías que alguien te lo dijera». Tenía razón. Pensé en esa mujer, Edite, en casa con su bebé de 8 meses, probablemente confiando en que su marido estaba trabajando tarde o visitando a su madre enferma, sin saber que estaba reconstruyendo un romance con su exnovia. «Dame la información de contacto», dije finalmente, «pero dame unos días para pensar cómo abordar esto». Berta me pasó su teléfono y copié la información que había encontrado sobre Edite. No era mucho, solo su nombre completo, su perfil de redes sociales y el lugar donde trabajaba según su biografía, pero era suficiente. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero por razones diferentes. Ya no estaba procesando mi dolor o mi pérdida. Estaba pensando en qué hacer con esta información. Una parte de mí quería olvidarlo todo, seguir adelante con mi vida y dejar que Beatriz y Edgar manejaran sus propias consecuencias. Pero otra parte, la parte que había sido engañada y luego difamada, quería que la verdad saliera a la luz. No era sobre venganza, me dije a mí mismo. Era sobre justicia. Edite merecía saber que su esposo la estaba engañando. Beatriz merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y yo merecía cerrar este capítulo, sabiendo que no me quedé callado mientras ella reescribía la historia para hacerme ver como el villano. Al día siguiente investigué más sobre Edite por mi cuenta. Trabajaba como contadora en una firma mediana.
Sus redes sociales mostraban una vida aparentemente normal y feliz. Fotos con su bebé, con Edgar en ocasiones especiales, con amigas. No había ninguna señal de problemas maritales. Edgar era un actor convincente, al parecer. Tardé 3 días en tomar la decisión final. Fue Belmiro quien dijo algo que me decidió. Piénsalo así. Si la situación fuera al revés, si Beatriz estuviera casada contigo y tú descubrieras que te engañaba con un ex, querrías que alguien te lo dijera antes de que siguiera mintiendo. Tenía razón. La infidelidad era suficientemente dolorosa. Prolongarla innecesariamente era cruel. Creé un perfil anónimo en redes sociales y le envié un mensaje directo a Edith. Fui cuidadoso con las palabras, directo pero no cruel. Estimada Edith, no nos conocemos, pero siento la responsabilidad de informarte algo importante. Tu esposo Edgar ha estado viéndose secretamente con su exnovia Beatriz durante meses. Ella terminó su relación anterior específicamente para estar con él. Tengo evidencia de esto si la necesitas. Lo siento por ser el mensajero de malas noticias, pero creo que mereces saber la verdad. Adjunté algunas de las capturas de pantalla que Berta me había mostrado, las que claramente mostraban fechas y referencias a Edgar. No incluí mi nombre ni detalles personales. Solo la información necesaria. Presioné enviar y cerré el teléfono. No había vuelta atrás ahora. Lo hecho estaba hecho. Pasaron 2 días sin respuesta. Empecé a pensar que tal vez Edith no había visto el mensaje o había decidido ignorarlo. Pero el tercer día, recibí una respuesta. ¿Quién eres y cómo conseguiste esta información? Necesito hablar contigo. Le expliqué brevemente, sin revelar mi identidad completa, que había sido la pareja anterior de Beatriz y que había descubierto la verdad después de la ruptura. Le ofrecí más información si la necesitaba. Su siguiente mensaje fue más largo. Me contó que había tenido sospechas durante el último mes porque Edgar llegaba tarde a casa con excusas vagas, pero que él siempre lo negaba y la hacía sentir paranoica. Las capturas que le envié confirmaban todo lo que había temido. Me preguntó si podíamos hablar por teléfono. Acepté, usando una aplicación que protegía mi número real. La conversación fue difícil. Edith lloró, hizo preguntas, expresó rabia y dolor. Le conté mi parte de la historia, cómo Beatriz me había dejado supuestamente porque Edgar la necesitaba más, sin mencionar que estaba casado. Le confirmé las fechas en que Beatriz había escrito sobre verse con Edgar, que coincidían con noches en que él le había dicho a Edith que estaba en otros lugares. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté finalmente. Voy a confrontarlo esta noche cuando llegue a casa, y voy a pedirle que se vaya. Mi hijo y yo merecemos mejor que esto. Sentí respeto por su fortaleza. Lo siento mucho por todo esto, dije sinceramente. Gracias por decirme la verdad. Sé que no fue fácil contactarme. Después de colgar, me sentí extrañamente vacío. No había triunfo ni satisfacción, solo una sensación de haber hecho lo correcto en una situación imposible. Le conté a Belmiro y Benjamín lo que había hecho. ¿Crees que hiciste bien?, preguntó Benjamín. Sí, respondí sin dudar. Edith merecía saber, y Beatriz necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lo que no sabía era que las consecuencias llegarían mucho más rápido de lo que imaginaba y de formas que ninguno de nosotros anticipamos. Una semana después de mi conversación con Edith, Berta me llamó alterada. «Tienes que ver lo que está pasando», dijo sin siquiera saludar. «¿Qué pasó?». Edgar fue confrontado por su esposa. Hubo una escena enorme, y ahora Beatriz está teniendo un colapso completo porque Edgar le dijo que todo fue un error y que va a intentar salvar su matrimonio. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción ante esa noticia. «¿Cómo te enteraste?». Benedita me llamó pidiendo ayuda. Al parecer Beatriz no para de llorar y está diciendo que su vida está arruinada. Benedita quiere que yo vaya a consolarla, pero yo le dije que no, que Beatriz creó este desastre ella sola. Bien por ti por mantener tus límites. Hay algo más, continuó Berta. Beatriz está diciendo que alguien le contó a Edith sobre ellos. Está tratando de averiguar quién fue. Tiene una lista de sospechosos y yo estoy en ella. Mi estómago se tensó. ¿Te mencionó a ti específicamente? Sí. Dice que yo soy la única que conocía todos los detalles y que probablemente lo hice por venganza o por lealtad hacia ti. Lo siento, Berta. No quise meterte en problemas. No te disculpes. Yo decidí mostrarte esos mensajes. Y honestamente, no me arrepiento.
Pero necesitas saber que Beatriz está furiosa y buscando culpables si descubre que fuiste tú quien contactó a Edith. ¿Qué puede hacerme? Ya no estamos juntos, no me debe nada y yo no le debo nada a ella. Pero Berta tenía razón en estar preocupada. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Benedita, la hermana de Beatriz. Baltasar, necesitamos hablar. Su tono era frío y acusatorio. ¿Sobre qué? Sobre lo que le hiciste a mi hermana. Arruinaste su oportunidad de ser feliz con Edgar. Contactaste a su esposa y les causaste problemas intencionalmente. Edith merecía saber que su esposo la engañaba, respondí calmadamente. Y tu hermana merecía saber que Edgar nunca dejó a su esposa como prometió. Eso no era asunto tuyo. Ya habías terminado con Beatriz. Lo que ella hiciera después no te concernía. La lógica retorcida de Benedita me asombró. Entonces está bien que tu hermana fuera la amante de un hombre casado, pero está mal que alguien le dijera a la esposa la verdad. Edgar iba a divorciarse. Beatriz me lo dijo. Solo necesitaban tiempo. Benedita, Edgar le mintió. No tenía planes de divorciarse. Estaba teniendo su aventura mientras su esposa cuidaba de su hijo bebé. ¿De verdad no ves nada malo en eso? Lo que veo mal es que te vengaste de Beatriz porque ella te dejó. Eres patético, Baltasar. Y voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de persona eres, colgó antes de que pudiera responder. Le conté a Benjamín sobre la llamada esa noche. Están en modo negación, dijo mi hermano. Es más fácil culparte a ti que aceptar que Beatriz tomó decisiones terribles. ¿Crees que vaya a causar problemas? Probablemente intente. Pero la verdad es tu aliada aquí. Tú no hiciste nada malo. Tenía razón. Pero eso no evitó que los siguientes días fueran incómodos. Benedita cumplió su amenaza. Empezó a publicar mensajes vagos en redes sociales sobre personas vengativas que no pueden superar una ruptura y hombres que intentan arruinar la felicidad de su ex. No me mencionaba por nombre, pero las implicaciones eran claras para cualquiera que nos conociera. Fue Belmiro quien sugirió que yo contara mi versión de la historia, no públicamente, aclaró. Pero tal vez deberías hablar con las personas que importan, tus amigos cercanos, tu familia, que sepan exactamente qué pasó antes de que Beatriz y Benedita contaminen el pozo. Seguí su consejo. Hablé con mis padres que ya sabían sobre la ruptura, pero no sobre los detalles de la infidelidad de Beatriz. Mi madre se indignó. Esa muchacha parecía tan dulce, dijo. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. También hablé con algunos amigos mutuos que Beatriz y yo teníamos, personas que merecían saber la verdad completa. La mayoría me creyó, especialmente cuando les mostré las capturas de pantalla que Berta me había dado. Algunos se pusieron de mi lado inmediatamente, otros decidieron mantenerse neutrales y alejarse de todo el drama. Entendía ambas posiciones. Fue durante este periodo que Edith me contactó nuevamente. Solo quería agradecerte una vez más, escribió. Confronté a Edgar con la evidencia y finalmente admitió todo. No solo lo de Beatriz, sino otras cosas también. Al parecer ella no era la primera vez que me engañaba. Lo siento mucho, Edith. No lo sientas. Me salvaste de desperdiciar más años con alguien que no me respetaba. Inicié el proceso de divorcio. Mi abogado dice que tengo un caso sólido, especialmente con la evidencia de infidelidad. Me contó que Edgar había intentado minimizar la situación, diciendo que lo de Beatriz no significaba nada, que había sido un error, que quería trabajar en su matrimonio, pero Edith se mantuvo firme. Le dije que se fuera de la casa. Mi padre vino y se aseguró de que empacara sus cosas. Edgar lloró, me rogó, prometió cambiar. Pero yo ya había escuchado suficientes promesas rotas. ¿Y qué hay de Beatriz? Pregunté, curiosidad mezclada con algo que no quería admitir que era satisfacción. Edgar le dijo que todo había sido un error, que se dejó llevar por la nostalgia, pero que su familia era su prioridad. Básicamente la descartó cuando las cosas se pusieron difíciles. La ironía no se me escapó. Beatriz me había dejado diciendo que Edgar la necesitaba más, y ahora él la estaba descartando exactamente de la misma manera que ella me había descartado a mí. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Edith después de un momento. Claro, ¿hiciste esto por venganza? ¿O realmente creías que era lo correcto? Me tomé un momento para responder honestamente. Al principio, no voy a mentir, había algo de satisfacción en la idea de que Beatriz enfrentara consecuencias. Pero en el fondo, lo hice porque si yo estuviera en tu lugar, querría que alguien me dijera la verdad. Nadie merece ser engañado. Gracias por tu honestidad.
Y gracias por darme la oportunidad de salir de una situación que solo iba a empeorar. Después de esa conversación, sentí como si finalmente pudiera empezar a cerrar este capítulo. Beatriz había perdido a Edgar, quien resultó ser exactamente el hombre poco confiable que su comportamiento sugería. Edgar había perdido a su esposa e hijo por su infidelidad, y yo, aunque había sido lastimado, había salido de una relación con alguien que claramente no me valoraba. Pero el universo no había terminado de revelar todas sus cartas. Un mes después, Berta me llamó nuevamente con noticias que no esperaba. ¿Recuerdas que te dije que Beatriz estaba buscando culpables? Sí. Bueno, encontró algo. ¿O cree que encontró algo? Está diciéndole a la gente que tú hackeaste sus mensajes privados y se los enviaste a Edith. Eso es ridículo. Tú me mostraste esos mensajes. Yo no hackeé nada. Lo sé. Pero ella está construyendo una narrativa donde tú eres el villano obsesivo que invadió su privacidad ilegalmente. Está considerando tomar acciones legales. Sentí una punzada de preocupación. ¿Puede hacer eso? No lo sé, pero está hablando con abogados al parecer, o al menos eso dice. Le conté a Benjamín sobre esta nueva amenaza. Él, siempre práctico, sugirió que consultara con un abogado yo también. Solo por precaución. Si ella va a jugar sucio, necesitas protegerte. Seguí su consejo y programé una consulta con un abogado especializado en difamación y privacidad. Le expliqué toda la situación, desde la ruptura hasta mi contacto con Edith. El abogado, un hombre mayor llamado Ernesto, escuchó atentamente y luego preguntó, ¿tiene evidencia de cómo obtuvo esos mensajes? Sí. Berta me los mostró. Ella era parte del grupo de chat donde Beatriz escribió todo eso. Puedo conseguir una declaración de ella si es necesario. Bien. Entonces usted no invadió ninguna privacidad ilegalmente. Una tercera persona, que tenía acceso legítimo a esos mensajes, decidió mostrárselos a usted. Usted luego usó esa información para informar a alguien que estaba siendo engañado. No veo ningún caso legal sólido contra usted. ¿Y si ella alega difamación? ¿Difamación basada en qué? ¿La verdad? Los mensajes son reales. La relación entre ella y Edgar es verificable. La esposa de Edgar puede corroborar todo. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Me sentí aliviado, pero Ernesto continuó. Sin embargo, le sugiero que documente todo. Guarde todas las capturas de pantalla, todos los mensajes, todas las comunicaciones. Si ella decide proceder con algo, usted quiere tener evidencia completa de su lado de la historia. Seguí su consejo meticulosamente. Organicé todas las capturas en una carpeta digital con fechas y contexto. Le pedí a Berta que escribiera una declaración explicando cómo había obtenido los mensajes y por qué decidió mostrármelos. Incluso contacté nuevamente a Edith y le pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración si fuera necesario. Todos aceptaron ayudar, pero la amenaza legal de Beatriz nunca se materializó. Según Berta, su abogado probablemente le dijo lo mismo que el mío me había dicho. No tenía caso. En cambio, Beatriz cambió de táctica. Empezó a difundir rumores sobre mí en círculos sociales, diciendo que yo era controlador, celoso, que la había acosado después de la ruptura. Fue frustrante ver cómo intentaba reescribir completamente nuestra historia, pero me negué a caer en su juego. No respondí públicamente a sus acusaciones, no publiqué nada en redes sociales, simplemente seguí viviendo mi vida, confiando en que las personas que me conocían realmente sabrían la verdad. Y funcionó. La mayoría de nuestros amigos mutuos vieron a través de las mentiras de Beatriz. Algunos incluso la confrontaron directamente, preguntándole por qué estaba difamando a alguien que simplemente había seguido adelante con su vida. Ella no tenía buenas respuestas. Con el tiempo, sus intentos de pintarme como el villano perdieron fuerza. La gente se cansó del drama. Nuevas historias y nuevos escándalos tomaron su lugar en el ciclo de chismes sociales. Mientras todo esto sucedía, yo realmente estaba siguiendo adelante. El proyecto arquitectónico grande que había ganado se convirtió en una vitrina de mi trabajo. El edificio renovado recibió reconocimiento en revistas de arquitectura locales. Mi nombre empezó a circular en círculos profesionales. Recibí ofertas para más proyectos. También empecé a salir de nuevo, nada serio. Solo citas casuales para recordarme que había vida después de Beatriz. Una de esas citas fue con una colega arquitecta llamada Eugenia. Era inteligente,
divertida y, lo más importante, honesta y directa sobre lo que quería. No buscábamos nada serio, solo compañía y conversación interesante. Fue Eugenia quien me dijo algo que resonó profundamente. ¿Sabes? A veces las peores traiciones son las mejores bendiciones disfrazadas. Te obligan a ver la verdad que no querías ver y te liberan de situaciones que solo iban a empeorar. Tenía razón. Si Beatriz no me hubiera dejado, probablemente habría seguido en una relación con alguien que nunca me valoró realmente. Habría perdido más tiempo. Tal vez incluso me habría casado con ella, solo para descubrir años después que siempre fui su segunda opción. 6 meses después de la ruptura, mi vida había cambiado completamente. El dolor inicial se había transformado en una especie de gratitud por haber escapado de una situación tóxica. Había ascendido en mi trabajo, estaba trabajando en proyectos cada vez más importantes y había construido una red social más sólida que antes. Fue en una conferencia de arquitectura donde todo llegó a un punto culminante inesperado. Yo estaba presentando mi proyecto del edificio histórico renovado cuando la vi en la audiencia. Beatriz. No tenía idea de por qué estaba allí hasta que recordé que su agencia de diseño a veces colaboraba con firmas de arquitectura en proyectos grandes. Nuestras miradas se encontraron brevemente y vi algo en sus ojos que no esperaba. Arrepentimiento. Pero no dejé que eso me afectara. Terminé mi presentación, que fue bien recibida con aplausos entusiastas, y me retiré del escenario. Durante el receso, varios profesionales se acercaron para felicitarme y pedir mis tarjetas de contacto. Estaba en medio de una conversación cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Baltasar, ¿podemos hablar? Era Beatriz. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente. No creo que tengamos nada de qué hablar, respondí cortésmente pero firmemente. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio acepté. Nos alejamos a un rincón más privado del salón de conferencias. Tu presentación fue impresionante, empezó ella. Siempre supe que tenías talento. Beatriz, no viniste aquí para hablar de mi trabajo. ¿Qué quieres? Ella respiró profundo. Quiero disculparme. Por todo. Por cómo terminé las cosas. Por las mentiras. Por intentar hacerte quedar mal después. ¿Qué cambió? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Por qué ahora? Porque finalmente entendí lo que perdí. Edgar resultó ser exactamente lo que tú dijiste que sería, un mentiroso que solo me usó. Después de que Edith lo dejó, intentó volver conmigo, pero yo ya había visto su verdadera cara. Lo rechacé y él simplemente desapareció. Encontró a otra persona en menos de un mes. Lamento que hayas pasado por eso, dije, y era sincero. No deseaba mal a nadie, ni siquiera a ella. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que tenías razón sobre todo. Y que lamento no haber valorado lo que teníamos cuando lo tuve. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían significado todo para mí. Habría dado cualquier cosa por escucharla admitir que se equivocó. Pero ahora, parado frente a ella, solo sentía indiferencia. Aprecio la disculpa, Beatriz. De verdad. Pero creo que es mejor que cada uno siga su camino. ¿Hay alguien más?, preguntó, y detecté un toque de celos en su voz. Eso no es relevante. Lo que importa es que yo seguí adelante, y tú deberías hacer lo mismo. Ella asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Alguna vez podremos ser amigos? No lo creo. Pero te deseo lo mejor, sinceramente. Me alejé sin mirar atrás. Fue liberador darme cuenta de que su disculpa, aunque probablemente genuina, no me provocaba ninguna emoción fuerte. Ni rabia, ni satisfacción, ni deseo de reconciliación. Solo neutralidad. Belmiro, quien había asistido a la conferencia conmigo, me alcanzó en el pasillo. Vi que hablaste con ella. ¿Estás bien? Más que bien. Finalmente me di cuenta de que realmente la superé. Buen hombre. Ahora ven. Hay unas personas que quieren hablar contigo sobre un proyecto potencial en la costa. La conferencia resultó ser un punto de inflexión profesional. Conseguí 3 nuevos clientes potenciales y una oferta para colaborar en un desarrollo residencial grande. Mi carrera estaba despegando de formas que nunca imaginé. Pero lo más importante era que estaba genuinamente feliz. No solo fingiendo estarlo. 2 semanas después de la conferencia, Berta me invitó a tomar café. Tengo que contarte lo último,
dijo con una mezcla de diversión y exasperación. Beatriz está tratando de volver con su círculo social, pero nadie quiere saber nada de ella. ¿Por qué? Porque después de todo el drama con Edgar, empezó a salir con el novio de una de las chicas del grupo. Causó otra ruptura. Básicamente se ganó la reputación de ser la que rompe relaciones. Vaya. No sabía qué más decir. Benedita también está teniendo problemas. Al parecer apoyó tanto a Beatriz en todo el asunto con Edgar, que su propio novio empezó a desconfiar de ella. Terminaron el mes pasado. Eso es desafortunado. Lo es. Pero, ¿sabes qué? Yo ya no siento responsabilidad de arreglar sus vidas. Tomaron sus decisiones y ahora viven con las consecuencias. Berta tenía razón. Cada persona era responsable de sus propias acciones. Beatriz eligió engañarme emocionalmente durante meses. Eligió dejarme por un hombre casado. Eligió difamarme cuando las cosas no salieron como quería. Todas esas fueron sus decisiones, y las consecuencias eran suyas también. Mientras tanto, mi vida continuaba mejorando. Eugenia y yo habíamos desarrollado una amistad sólida que ocasionalmente incluía romance, pero sin presiones ni expectativas poco realistas. Era refrescante estar con alguien que valoraba la honestidad y la comunicación directa. ¿Sabes qué es lo que más aprecio de ti?, me dijo Eugenia una noche mientras cenábamos. Que nunca comparas, nunca siento que estés midiendo lo que tenemos contra alguna relación pasada. Es porque aprendí que cada relación es única, y que comparar solo arruina el presente. Eres más sabio de lo que aparentas, bromeó ella. Me costó aprenderlo, créeme. Fue durante ese periodo que ocurrió algo inesperado. Edité me contactó con noticias. Mi divorcio se finalizó, escribió. Y quería que supieras que estoy en un lugar mucho mejor ahora. Tengo custodia completa de mi hijo, una buena manutención, y lo más importante, paz mental. Me alegro mucho por ti, Edite. También conocí a alguien nuevo, alguien que me trata con respeto y que adora a mi hijo. Es temprano todavía, pero es lindo sentir que hay esperanza después de todo lo que pasó. Te mereces eso y más. Tú también, Baltasar. Espero que hayas encontrado felicidad. La estoy encontrando, paso a paso. Era verdad, no era la felicidad explosiva y dramática que a veces vemos en películas, sino algo más tranquilo y sostenible. Era la satisfacción de un trabajo bien hecho, la compañía de buenos amigos, la posibilidad de romance sin drama, y la paz que viene de saber que tomé las decisiones correctas. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de alguien inesperado. Benedita. Baltasar, sé que probablemente no quieras hablar conmigo después de todo lo que pasó, pero necesito decirte algo. Tenías razón. Sobre todo, Beatriz ha estado repitiendo el mismo patrón una y otra vez. No puede estar sola, salta de una relación a otra y siempre termina lastimando a alguien. Como su hermana, debería haberla detenido en lugar de apoyarla ciegamente. Te debo una disculpa, le respondí brevemente. Aprecio la disculpa, Benedita. Espero que Beatriz encuentre la ayuda que necesita y que tú también puedas seguir adelante. No elaboré más. No necesitaba reabrir viejas heridas ni involucrarme nuevamente en ese mundo. Benjamín organizó una cena familiar para celebrar mi cumpleaños número 29. Estaban mis padres, Belmiro, algunos primos cercanos y Eugenia. Fue una noche simple pero significativa. Mi madre me llevó aparte en un momento. Te veo diferente, hijo. Más maduro, más centrado. Las experiencias difíciles te cambian, mamá. Te cambiaron para mejor. Esa muchacha, Beatriz, te hizo un favor al mostrarte su verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde. Tenía razón. Imaginar que me había casado con Beatriz, que tal vez habíamos tenido hijos, solo para descubrir años después que nunca fui su prioridad, era aterrador. La traición temprana me salvó de una traición mucho más devastadora más adelante. El proyecto de desarrollo residencial en la costa que había conseguido en la conferencia se convirtió en realidad. Era un encargo grande que requeriría supervisión constante durante meses. La firma me ofreció liderar el equipo de diseño con un aumento significativo de salario. Acepté sin dudar. Esto significaba viajes frecuentes a la costa y menos tiempo en la ciudad, pero valía la pena. El proyecto era ambicioso. Un complejo de departamentos de lujo diseñados para integrarse armoniosamente con el paisaje costero. Era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando.
Durante los preparativos, Eugenia y yo tuvimos una conversación honesta sobre lo que queríamos. Este proyecto va a consumir mucho de tu tiempo, dijo ella. No quiero que sientas presión de mantener algo entre nosotros si no es práctico. ¿Estás terminando conmigo? Pregunté con una sonrisa. Estoy siendo realista, pero también... Dudó. También estoy diciendo que si quieres intentar algo más serio, a pesar de la distancia, yo estaría dispuesta. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me gustas mucho, Eugenia, pero no quiero prometerte algo que no pueda cumplir. Este proyecto va a requerir toda mi atención durante meses. ¿Qué te parece si vemos cómo se desarrolla naturalmente, sin presiones ni expectativas rígidas? Ella sonrió. Me parece perfecto. Esa es exactamente la honestidad que aprecio de ti. Y así fue. Nuestra relación se adaptó a las circunstancias. Cuando yo estaba en la ciudad, pasábamos tiempo juntos. Cuando estaba en la costa, nos manteníamos en contacto pero sin demandas excesivas. Era una dinámica sana y madura, completamente diferente a lo que había tenido con Beatriz. El proyecto costero avanzaba bien. Mi equipo era talentoso y dedicado. Las reuniones con los inversionistas eran productivas. Por primera vez en mi carrera, sentía que estaba alcanzando mi potencial completo. Fue durante uno de mis viajes de regreso a la ciudad que ocurrió el encuentro final con el pasado. Estaba en un café esperando a Belmiro cuando Edgar entró. Nos reconocimos inmediatamente. Él dudó, claramente considerando si ignorarme o acercarse. Finalmente se acercó. Baltasar, ¿verdad? Edgar. Mi tono era neutral. Sé que probablemente me odias, empezó él. Pero quiero que sepas que no planeé que las cosas salieran como salieron. ¿Qué esperabas que pasara cuando empezaste una aventura con tu ex mientras estabas casado? Él se encogió de hombros, incómodo. Fue un error. Una serie de errores, en realidad. Perdí a mi esposa, a mi hijo, y cuando todo se vino abajo, Beatriz no quiso saber nada de mí. ¿Y ahora qué? ¿Quieres mi simpatía? No. Solo quiero que sepas que pagué por lo que hice. Perdí todo. Edgar, no te conozco lo suficiente para odiarte, pero lo que hiciste fue egoísta y cobarde. Lastimaste a mucha gente, incluyéndome a mí, aunque indirectamente. Las consecuencias que enfrentas son las que tú mismo creaste. Él asintió lentamente. Tienes razón. Solo espero que algún día pueda arreglar las cosas con mi hijo. Entonces enfoca tu energía en eso, no en buscar validación de personas que no te la deben. Se fue sin decir más. Belmiro llegó minutos después y le conté sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste al verlo? Indiferente, mayormente. Fue la persona que Beatriz eligió sobre mí, pero ahora veo que no fue realmente una elección entre dos personas. Fue una elección entre realidad y fantasía, y ella eligió la fantasía. Y cuando la fantasía se derrumbó, perdió ambas opciones. Exactamente. Mientras tanto, yo seguí adelante y construí algo real. El proyecto costero se completó 8 meses después, dentro del presupuesto y antes de lo programado. Recibió elogios en publicaciones de arquitectura y diseño. Mi nombre quedó asociado con un trabajo de calidad excepcional. Las ofertas de nuevos proyectos empezaron a llegar regularmente. Eugenia y yo decidimos formalizar nuestra relación. No fue dramático ni lleno de promesas grandiosas. Fue una decisión práctica basada en respeto mutuo, comunicación honesta y compatibilidad real. No necesito que seas perfecto, me dijo ella. Solo necesito que seas honesto y que me valores. Y tú haces ambas cosas. Fue durante una cena con amigos que finalmente escuché el desenlace completo de la historia de Beatriz. Berta, quien ocasionalmente todavía mantenía contacto mínimo con algunas personas de ese círculo, tenía información. Beatriz se mudó a otra ciudad, contó. Al parecer las cosas se pusieron demasiado incómodas aquí después de todos los dramas. ¿Sola? Sola. Benedita dice que está tratando de encontrarse a sí misma o algo así, pero entre tú y yo, creo que simplemente está escapando de la reputación que se creó. Espero que encuentre lo que está buscando, dije sinceramente. Eres demasiado generoso, dijo Eugenia. Después de todo lo que te hizo, no es generosidad, es indiferencia. Su vida ya no me afecta de ninguna manera. Y era verdad. Beatriz se había convertido en un capítulo cerrado, una lección aprendida, una experiencia que me hizo más fuerte y más sabio, pero que ya no tenía poder sobre mí. Edité también había seguido adelante completamente. Me envió una foto de su boda con el hombre que había conocido. Se veía radiante,
genuinamente feliz. Su hijo, ahora de 2 años, estaba en la foto sosteniendo flores. Gracias por darme la información que necesitaba para salir de esa situación, escribió. Si no hubiera sido por ti, todavía estaría viviendo una mentira. Me alegro de que hayas encontrado tu felicidad, respondí. La vida tiene formas curiosas de funcionar, continuó ella. Lo que parecía el fin del mundo en ese momento resultó ser el comienzo de algo mucho mejor. Sus palabras resonaron conmigo porque describían exactamente mi propia experiencia. Benjamín se comprometió con su novia de largo tiempo. Durante la celebración del compromiso, me llevó aparte. ¿Recuerdas cuando Beatriz te dejó y pensaste que tu vida se había acabado? ¿Cómo olvidarlo? Mírate ahora. Carrera exitosa, relación sana, felicidad real. Todo lo que Beatriz pensó que tendrías sin ella, lo conseguiste. Y más. Tenías razón desde el principio, admití. Cuando dijiste que ella no sabía lo que estaba perdiendo. No se trataba de que yo tuviera razón. Se trataba de que tú empezaras a creer en tu propio valor. Beatriz te hizo sentir como si fueras reemplazable, como si no fueras suficiente, pero nunca fuiste tú el problema, lo sé ahora. La firma de arquitectura me ofreció Sociedad Junior. Era un reconocimiento no solo de mi trabajo, sino de mi potencial para el futuro. Acepté con gratitud y humildad. Durante la celebración en la oficina, miré alrededor y vi todo lo que había construido. Relaciones profesionales sólidas, proyectos de los que estaba orgulloso, un futuro prometedor. Eugenia me tomó de la mano. ¿En qué piensas? En cómo a veces los finales más dolorosos conducen a los comienzos más significativos. 3 años después de aquella noche en el restaurante donde Beatriz me dijo que su ex la necesitaba más, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Me había convertido en socio completo de la firma arquitectónica, dirigiendo proyectos en múltiples ciudades. Eugenia y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados solo de las personas que realmente importaban. Nunca busqué venganza contra Beatriz. No tuve que hacerlo. Sus propias decisiones crearon las consecuencias que enfrentó. Había perdido amistades por su patrón de comportamiento. Había destruido su reputación con sus acciones repetidas. Y según escuché por casualidad, seguía saltando de una relación fallida a otra, buscando algo que nunca podría encontrar en otra persona, porque el problema estaba en ella misma. Edgar perdió todo también. Su divorcio fue costoso, tanto financiera como emocionalmente. Edith se aseguró de que enfrentara las consecuencias legales completas de su infidelidad. Él veía a su hijo en visitas supervisadas porque el juez consideró su falta de integridad al tomar decisiones sobre custodia. La última vez que supe algo de él, estaba trabajando en un empleo muy por debajo de sus capacidades porque su reputación en su campo profesional había sido destruida. Benedita finalmente entendió que apoyar ciegamente las malas decisiones de su hermana no era lealtad sino complicidad. Se había distanciado de Beatriz después de que ésta intentara conquistar a otro novio de una amiga. Aprendió, tarde pero eventualmente, que el amor familiar no significa excusar comportamiento destructivo. Edith se había casado y estaba esperando su segundo hijo. Su esposo había adoptado legalmente a su primer hijo, dándole la familia estable que merecía. Ella y yo manteníamos un contacto mínimo, solo mensajes ocasionales en fechas importantes, pero siempre con gratitud mutua por cómo terminaron las cosas. Belmiro se convirtió en artista de tiempo completo, y su trabajo empezaba a ganar reconocimiento internacional. Benjamín se casó y tuvo su primer hijo, un sobrino que adoraba. Berta encontró un grupo de amistades más sano y había empezado su propio negocio de consultoría en recursos humanos. En cuanto a mí, aprendí lecciones valiosas de toda esa experiencia. Aprendí que la traición, aunque dolorosa, puede ser una bendición disfrazada. Me libró de una relación con alguien que nunca me valoró realmente. Me enseñó a reconocer las banderas rojas que había ignorado. Me mostró la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones. Aprendí que la venganza no es necesaria cuando las personas crean sus propias consecuencias. No tuve que hacer nada activo para destruir a Beatriz. Sus propias acciones hicieron eso. Yo simplemente me aseguré de que una persona inocente, Edith, supiera la verdad. Todo lo demás fue el resultado natural de las decisiones de Beatriz. Aprendí que el verdadero amor no te hace sentir como segunda opción. Eugenia me eligió claramente y conscientemente todos los días.
Nunca tuve que preguntarme si estaba pensando en otra persona o si yo era solo un sustituto temporal. Esa certeza, esa seguridad, era invaluable. Una tarde de domingo, Eugenia y yo estábamos en nuestro departamento revisando planos para una casa que estábamos diseñando juntos. Era un proyecto personal, una casa para nosotros mismos. Ella levantó la mirada de los diseños. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Beatriz? ¿Si me arrepiento de que me dejara? Sí. ¿O de cómo manejaste todo después? Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé después de esa noche fue la correcta para mí. Contactar a Edith fue lo correcto. Negarme a caer en los juegos de Beatriz fue lo correcto. Seguir adelante con mi vida fue lo correcto. ¿Y si ella reapareciera ahora pidiendo otra oportunidad? Le diría exactamente lo que le dije en la conferencia hace años, que le deseo lo mejor pero que nuestros caminos ya no se cruzan. Eugenia sonrió. Esa es una de las razones por las que te amo. Tienes claridad sobre lo que quieres y lo que no. Me costó aprenderla. Las mejores lecciones siempre cuestan algo. Tenía razón. La traición de Beatriz me costó 18 meses de mi vida y meses adicionales de dolor después. Pero lo que gané a cambio valió infinitamente más. Gané autoconocimiento. Gané estándares más altos. Gané la capacidad de reconocer y valorar una relación saludable cuando la encontré. Los padres de Beatriz me contactaron una vez, años después de todo. Su madre me escribió un mensaje largo disculpándose por cómo había terminado todo. Dijo que ellos no sabían los detalles completos de lo que pasó, que Beatriz les había ocultado mucho, y que cuando finalmente se enteraron de la verdad completa, estaban devastados. Pensamos que eras perfecto para nuestra hija, escribió. Lamentamos que ella no supiera valorarte. Le enseñamos a ser mejor que eso, pero al final las personas toman sus propias decisiones. Le agradecí el mensaje y le aseguré que no guardaba rencor hacia ellos. No era su culpa que su hija adulta hubiera tomado malas decisiones. En una conferencia de arquitectura 5 años después de la ruptura, vi a Beatriz nuevamente. Esta vez no se acercó a hablar conmigo. Solo nos miramos a través del salón y ella asintió brevemente antes de voltearse. No había hostilidad en el gesto, solo reconocimiento. Dos personas que una vez compartieron algo pero que ahora eran completos extraños. Esa noche le conté a Eugenia sobre el encuentro. ¿Sentiste algo? Curiosidad. Tal vez. Me pregunté cómo está, si finalmente encontró lo que buscaba. Pero no tristeza, no rabia, no deseo de reconectar. Solo curiosidad distante, como la que tendrías por un conocido de la universidad con quien perdiste contacto. Eso significa que realmente sanaste. Sané hace mucho tiempo, y era verdad. La herida que Beatriz dejó había sanado completamente, dejando solo una cicatriz apenas visible, un recordatorio de una lección aprendida, pero no una fuente continua de dolor. Mirando hacia atrás, podía ver el arco completo de la historia. La traición que me devastó en ese restaurante fue el catalizador para cambios positivos en mi vida. Me obligó a reevaluar qué quería, a establecer mejores estándares, a no conformarme con ser la segunda opción de nadie. Beatriz, en su búsqueda de una fantasía romántica con Edgar, perdió algo real y estable. Edgar, en su egoísmo, destruyó su familia y su reputación. Ambos enfrentaron consecuencias proporcionales a sus acciones. No por venganza mía, sino por el funcionamiento natural de causa y efecto. Mientras tanto, yo construí una carrera exitosa, encontré una pareja que me valoraba genuinamente, mantuve amistades sólidas y desarrollé un sentido de paz interior que no tenía antes. La diferencia entre lo que Beatriz pensó que sería mi futuro sin ella y lo que realmente se convirtió era notable. Eugenia quedó embarazada de nuestro primer hijo el mismo año en que la firma me nombró socio principal. Durante la celebración, Belmiro brindó por Baltasar, que nos mostró que la mejor venganza no es la venganza en absoluto, sino vivir tan bien que tus enemigos se vuelven irrelevantes. Todos rieron y brindaron, pero yo sabía que había una verdad profunda en esas palabras. Beatriz nunca fue mi enemiga, fue simplemente alguien que no supo valorar lo que tenía, y yo no busqué venganza, solo verdad y justicia. El resto se desarrolló naturalmente. Años después, cuando mi hijo era lo suficientemente grande para entender, le conté una versión apropiada para su edad de esta historia. No con nombres ni detalles específicos, sino como una lección sobre valores. ¿Qué aprendiste, papá?, preguntó.
Aprendí que las personas muestran quiénes son realmente con sus acciones, no con sus palabras. Aprendí que la honestidad es la base de cualquier relación importante. Y aprendí que a veces las pérdidas más dolorosas son las que nos abren camino a las ganancias más significativas. ¿Extrañas a esa persona que te dejó? No, hijo, porque si ella no me hubiera dejado, nunca habría encontrado a tu mamá, y tú no existirías. Sus ojos se iluminaron con esa lógica simple pero poderosa. Entonces fue bueno que te dejara. Así es, fue lo mejor que pudo haber hecho por mí, aunque ella no lo sabía en ese momento. Esa conversación cristalizó todo para mí. Beatriz no me destruyó cuando me dejó. Me liberó. Me dio la oportunidad de encontrar algo mejor, de convertirme en alguien mejor. Su traición no fue mi final, fue mi renovación. Y ahí, sentado con mi hijo, en la casa que había diseñado, con la carrera que había construido, al lado de la mujer que me eligió genuinamente, entendí con claridad perfecta que todo había valido la pena. Cada momento de dolor, cada noche de insomnio, cada duda sobre mi valor, todo condujo a este momento de claridad y gratitud. La vida tiene una forma curiosa de balancear las cosas. Aquellos que actúan con egoísmo y engaño eventualmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. Y aquellos que eligen la integridad, aunque el camino sea más difícil inicialmente, eventualmente encuentran recompensas más duraderas. Beatriz me enseñó qué no quiero en una relación. Eugenia me mostró qué sí quiero. Ambas lecciones fueron necesarias. No puedo arrepentirme del pasado porque me trajo exactamente a donde necesitaba estar. ¿Alguna vez te han traicionado y después te diste cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar? ¿Crees que las personas realmente cambian o solo repiten patrones? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por tu apoyo y por acompañarme hasta el final de esta historia.